Ok, tengan todos muy buenos días. Vamos a realizar este día lo que es el laboratorio de lo que es la unidad número 5. El día viernes pues vimos una parte, ¿verdad?, de lo que es la teoría que hace referencia a lo que es el pensamiento computacional y desarrollamos los ejercicios que están acá, ¿verdad?, dentro de lo que es la plataforma. Donde se hace uso de lo que son las listas y también hace uso de lo que es como la programación por bloque, ¿verdad? Porque se pueden mover los objetos mediante lo que es el, las teclas cursoras. Inclusive se les envió, ¿verdad?, al grupo lo que era el código de cada uno de ellos para que ustedes pudieran hacer la práctica y tener allí como el ejercicio ya resuelto y que les sirviera pues de orientación, ¿verdad?, para lo que se tiene que hacer en esta unidad. Entonces, vamos a ver lo que pide, lo que es el laboratorio 5. Y acá dice, ¿verdad?, que lo que vamos a evaluar en lo que es el laboratorio 5, pues es el uso de lo que son las listas y de lo que son los operadores lógicos. Como se ha venido trabajando en los demás laboratorios, pues tenemos que descargar lo que es el archivo, ¿verdad? El archivo que nos coloca la coordinadora para poder sobre él ir trabajando lo que es el desarrollo del laboratorio 5. Entonces acá tenemos que vamos a trabajar, dice, con el juego de preguntas, ¿verdad? Así se llama lo que es el archivo. Y como siempre, pues vamos a ejecutar lo que es la animación de este archivo. Pero antes de que entremos a realizar esta parte en lo que es el tema, ¿verdad? O sea, hace referencia a lo que son las listas. Entonces, por aquí hay una pregunta. Por acá hay una pregunta que menciona lo que son las listas. Acá está. Investigue, dice, sobre el uso de listas en programación. Entonces, no sé si se recuerdan ustedes cuando vimos ya afuera o cuando ustedes llevaron, ¿verdad?, lo que era la programación 1, la programación intermedia, había o se debería de haber visto o deberíamos de haber visto lo que era el manejo de vectores. Entonces, las listas o el nombre de listas en Scratch es el equivalente a lo que son los vectores, al uso de vectores. ¿Se recuerdan ustedes que en el uso de vectores nosotros asignábamos un nombre, ¿verdad?, a lo que iba a ser el vector, y eso lo que hacía era que reservaba un espacio de memoria, y en ese espacio de memoria se abrían como una serie de casillas dependiendo de la dimensión que nosotros le dijéramos que iba a tener el vector, y ahí nosotros podíamos ir almacenando ciertos datos, que esos datos pues iban a tener el mismo tipo. Si nosotros definíamos el vector como entero, pues iban a ser datos enteros los que se iban a almacenar ahí. Si eran tipo char, pues tipo de datos char, y así, ¿verdad?, sucesivamente. Pero al final, ¿verdad?, la funcionalidad de lo que era el vector era un espacio de memoria donde la información o los datos que íbamos a almacenar se iban a almacenar en una forma secuencial, no como lo hacemos, porque recuerden que cuando nosotros utilizamos variables, ¿verdad?, nosotros definimos la variable, la computadora selecciona un espacio de lo que es la memoria, en donde va a ir a guardar esa, o donde va a asignar ese nombre de variable, y donde va a ir a guardar la información, ¿verdad?, que sea que nosotros estemos guardando en esa variable, pero es una forma aleatoria. Las variables pues quedan dispersas, ¿verdad?, dentro de lo que es el espacio de memoria. En cambio, con lo que es el vector,
es una forma, como les decía, secuencial o correlativa o están juntas, ¿verdad? Lo que son esos espacios de memoria donde va a ir guardando lo que es esa información. Entonces, la lista es el equivalente a lo que son los vectores, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen. No sé, yo sé que lo que son ese tipo de estructuras, lo que son los vectores, son un poquito más complejos, ¿verdad? Para lo que es el manejo de ellos, pero es la misma forma en cómo nosotros debemos de comprender lo que es el uso de las listas. Entonces, yo acá tengo, ayer estuve buscando en internet y encontré eh, estos documentos que hacen referencia a lo que son las listas y hacen el match, ¿verdad? Con lo que es Scratch. Entonces, yo se los voy a mandar al grupo para que ustedes lo lean porque está bastante entendible y sobre todo porque en el proyecto ustedes tienen que incluir este tipo de estructura, ¿verdad? Y tienen que saberla comprender para poderla utilizar. Y en el documento que tenemos en la plataforma, donde está lo que es la programación, algoritmos y programación, creo que se llama el documento, no hay. Una breve, pero así bien breve explicación sobre lo que son las listas y hasta ahí murió, entonces no pone ejemplos. Entonces, para que ustedes tengan algo que sí, ¿verdad? Que les haga, que les aclare cómo es que se utilizan lo que son las listas, pues entonces yo les busqué esto y como les repito, se lo voy a mandar al grupo para que ustedes lo tengan allí y lo puedan repasar y puedan comprender un poco mejor, ¿verdad? Lo que es el manejo de este tipo de estructura. Entonces, volviendo a lo que es el laboratorio, vamos a irnos a lo que es la herramienta de Scratch. Ustedes ahí tienen este archivo, ¿verdad? En lo que es la plataforma y lo que pide la, la guía del laboratorio, pues es que se descargue y que se comience a trabajar con lo que es en sí, ¿verdad? Lo que es el archivo que está ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejecutarlo, ¿verdad? Ejecutarlo para ver cómo es que funciona, porque recuerden que la primera parte del laboratorio siempre es eso, ¿verdad? Verificar qué es lo que hace el programa que está ahí. Entonces, si yo acá lo ejecuto, me vengo acá al dadito y le empiezo, o mejor dicho, empiezo, ¿verdad? En la parte aleatoria, él empieza a mostrarme lo que son las diferentes opciones que tiene en lo que es el dado, ¿verdad? Pero si se fijan, solo cuando me aparece el 1 o solo cuando me aparece el puntito, mira acá, solo cuando me aparece el puntito, él me dice o me pregunta algo, ¿verdad? O me manda un mensaje y me da la opción de poder agregar, ¿verdad? Lo que es una respuesta. Entonces, si yo vengo acá, digamos, primer día de la semana, yo digo que es lunes. Le doy enter y él me dice que es incorrecto. Y así puedo seguir, ¿verdad? Presionando lo que es el dado y solamente cuando me aparezca lo que es el número 1, él me manda un mensaje o me manda a decir o me manda lo que es la pregunta y me da la opción, ¿verdad? Para responder. Ahora, sin ver lo que es el código, sin ver lo que es el código del programa, ustedes pueden ver que esta pregunta que él me está arrojando, que él me está mostrando, es la primera de las preguntas que yo tengo en esta lista, en la lista que se llama preguntas. Y en la lista que se llama respuestas, yo tengo una serie de respuestas. Entonces, si yo me voy, vamos a finalizar.
Si yo me voy a nada más a ver lo que son las listas, en la primera lista dice preguntas, ¿verdad? Preguntas es el nombre de la lista. Sí, igual que esta otra lista, el nombre de la lista es respuestas. Ahora, esta lista de preguntas tiene 6 preguntas. Entonces, por eso acá, él me está diciendo que la longitud de esta lista es de 6. ¿Sí? Al igual, ¿verdad? Si yo tengo 6 preguntas, pues tengo que tener 6 respuestas. Entonces, la lista donde están las respuestas tiene también una longitud de 6. Ahora, eh, cada pregunta tiene asociado un número correlativo. Entonces, si yo me voy a recordar lo que son los vectores, ¿sí? Este es un vector con una dimensión de, ¿de cuánto? ¿De 6 o de 5? ¿O de cuánto es la dimensión de este vector? Si yo lo asocio o lo comparo con lo que es la estructura de lo que son los vectores. Vamos a ver, ya no se recuerdan el manejo de vectores. No, realmente. No. Ya me lo ponché. Ok, cuando trabajábamos, Java no tiene vectores, ¿verdad? claro que sí. Sí, yo me acuerdo que Sí, sí hay, tiene. Sí tiene. Y es más, se mira antes de que se empiece a ver lo que son los archivos, se miran lo que son las estructuras de vectores y las estructuras de matrices. La matriz es la que más se asocia a lo que es un archivo porque tiene filas y tiene columnas. Y el vector no, ¿verdad? Solamente es en una dimensión. Pero bueno, recordando, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos vectores, ellos comienzan con la posición 0, ¿sí? Esa es la primera posición que nosotros identificamos en lo que son los vectores. O sea, el 0 allá en el vector es el equivalente a la posición 1 de esta lista. Y así sucesivamente. Entonces, allá en vectores nosotros definíamos una dimensión de 6, pero las posiciones comenzaban con el número 0. O sea, llegaban hasta el 5. Siempre tenía las 6 casillas, digamos, para ir almacenando ahí lo que eran los datos, pero el inicio de lo que era el índice que me referenciaba la posición y obviamente mediante el índice yo lograba ir a extraer lo que era el contenido, él allá iniciaba en 0, aquí vamos a iniciar en 1. Pero la longitud, ¿verdad? Siempre se va a mantener de la cantidad de información o la cantidad de datos que nosotros querramos almacenar dentro de lo que es este vector o dentro de lo que es esta lista. Entonces, para poder hacer referencia al contenido, o sea, aquí al contenido me refiero, por ejemplo, a primer día de la semana, a rojo y inglés, segunda vocal. Para poder hacer referencia a ese contenido, yo tengo que identificarlo mediante lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el número, ¿verdad? El número de lo que es la fila en la cual está ubicada ese dato o esa información, que allá era el índice que manejábamos en lo que eran los vectores. Igual para esta otra lista, para la lista respuestas. Entonces, él tiene 6 casillas. Para poder hacer referencia a cada una de las casillas, yo tengo que identificar este número y el contenido, pues ya sabemos, ¿verdad? Que va a estar referenciado por el nombre de la lista y la posición, igual que lo que hacíamos allá en lo que eran los vectores. Por eso es que cuando nosotros tocamos o presionamos lo que es el dado y aleatoriamente él me manda lo que es un número, él me muestra el disfraz, ¿verdad? Equivalente a ese número y él va a buscar primero a lo que es la lista donde están las preguntas y me muestra lo que es el contenido de la posición 1 dentro de lo que es el mensajito y me manda o me pide una respuesta, ¿verdad? Entonces se supone, ¿verdad?
que esto yo lo tengo que hacer para cada número. O sea, para el 2, ¿por qué no está? Ya vamos a ver por qué no está, porque no me manda lo que es la misma pregunta que está acá y me pide, ¿verdad?, que yo responda esa pregunta. Entonces, eso es lo que hace el juego, que mediante un número aleatorio que se va a definir, digamos, el número aleatorio por medio de tocar el dado, él va a mandar lo que es el equivalente de lo que es el número que me resultó en el dado. Él va a buscar dentro de lo que es la lista preguntas, me va a mandar la pregunta, o sea, me tiene que desplegar la pregunta acá y me tiene que dar la opción de yo responder. Para después, cuando yo ya haya respondido, él va a ir a buscar a lo que es la lista de respuestas si lo que yo respondí se encuentra, ¿verdad?, entre las posibles respuestas que yo he definido en lo que es la lista. Entonces, eso es como que estuviéramos haciendo un examen, ¿verdad? En el examen, por ejemplo, si utilizamos lo que es el Google Form, ustedes se les presentan lo que son las preguntas o inclusive en los exámenes que ustedes hacen en la plataforma. Ya está definida la pregunta y algunas posibles respuestas, y dentro de las posibles respuestas ya uno decide o define cuál es la respuesta correcta. Entonces es algo parecido, es algo parecido. Y la forma aleatoria es también como nosotros trabajamos lo que son los exámenes, porque los exámenes, todas las preguntas que se suben a plataforma se dejan configuradas a que a ustedes, cuando ustedes ya van a realizar lo que es el examen, se les vayan mostrando pues en una forma aleatoria, no queda todo secuencial, ¿verdad? Aunque nosotros tengamos el banco de preguntas ingresado en plataforma, pero a ustedes se les va a ir mostrando en una forma diferente, el orden se les va a ir mostrando en una forma diferente. Entonces es algo semejante a lo que nosotros estamos haciendo acá. Ok, ¿se entiende qué es lo que está haciendo ahorita este juego? Sí, Ok, los demás, solo Brenda sé yo que no me puede igual, responder. ¿verdad? Que al dar la primera Espéreme, espéreme. respuesta, ¿verdad? Ajá, ¿cómo fue que no se le escuchó mucho? Me decía Walter. Walter, ¿qué era lo que estaba Sí. diciendo? Porque no se le escuchó. Le decía de que, digamos, al responder correctamente la pregunta uno, digamos, al tirar el dado nuevamente, entonces ya nos va a dejar pasar la segunda pregunta, ¿verdad? Y así Así es. sucesivamente para Y poder ir así contestando. sucesivamente. Exacto. Ujú. Entonces, esto, viéndolo yo así, le serviría bastante en los juegos que ustedes están haciendo, ¿verdad? En el proyecto que ustedes están haciendo, Esto si lo serviría están para haciendo, si lo están haciendo en base a para, preguntas. ajá, para preguntas y también creo yo que para la lista cuando eh, tiene que mostrar los objetos porque pide algo ahí de que lleve una lista de los objetos que haga recolectado aparentemente el avatar, ¿verdad? Ajá, Y que solo el jugador las puede ver cuando él desee. cuando él desee, exacto, exacto. Entonces, eso de ir recogiendo, ¿verdad? Lo que es como las figuritas, es lo que vimos el día viernes en uno de los programas que están subidos en plataforma. Entonces, sí es bastante, ¿cómo se llama? Es bastante útil o le va a ser de bastante utilidad lo que son estos dos últimos o tres últimos ejercicios que están puestos en plataforma. Ok, regresemos entonces al código. Entonces ya vimos, ¿verdad?, cómo es la lógica que se está llevando dentro de lo que es el juego. Ahora vamos a ver lo que es el código, ¿verdad? Vamos a ver el código, vamos a comprender lo que es el código.
Me estaba diciendo la coordinadora que por favor, si pueden enviarme fotos de que están recibiendo la tutoría, me la mandan al grupo. Ok. Eh, en el código, ¿verdad? Él inicia al hacer clic, dice, en el objeto. ¿En cuál objeto? Es en el objeto dado, ¿verdad? Entonces, al darle clic al dado, él va a venir, dice, y lo primero que hace esta parte, sí, nada más es como les dijera, como preparando, ¿verdad? A la persona que está utilizando lo que es el juego, está preparándolo para que inicie lo que es el juego como tal, porque lo único que hace acá, ¿verdad? En este ciclo, es que va a repetir 10 veces lo que es el cambio de disfraz. Entonces, como el objeto pues tiene 6 diferentes disfraces, ¿verdad? Por la cuestión del tipo de objeto que estamos utilizando, entonces él cambia eh, el disfraz, pero lo hace 10 veces, ¿verdad? No lo hace 6 veces así como tiene la cantidad de disfraces. Entonces, esta parte de aquí, digamos, esta parte de aquí es nada más como cuestiones de diseño, ¿verdad? Cuestiones de creatividad. Entonces, porque en realidad funcional no es. Esto, si yo lo quito y si yo lo dejo nada más el bloque así y yo lo pongo a funcionar, o sea, él en realidad, si se fijan, no hace mayor cosa. Lo único que obviamente ya no cambia, ¿verdad? Lo que es el disfraz, sino que directamente me manda el equivalente al número aleatorio que él decide. Entonces, eso sí se los quería explicar porque no vayan a pensar, ¿verdad? Que es necesario hacerlo. No, esto es alternativo, ¿verdad? Alternativo si ustedes lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Pero sí es importante que identifiquen lo que se está haciendo, ¿verdad? Con esa instrucción. Ok, entonces este es el primer bloque, digamos, que tiene lo que es el objeto del dado. Ahora bien, esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá, lo que está haciendo es que a la variable número, o sea, nosotros nos vamos a donde están las variables y aquí tenemos definida lo que es la variable número. A la variable número dice, le va a dar un valor, pero como ese valor no va a ser fijo, sino que queremos que sea en una forma aleatoria, entonces colocamos la instrucción de lo que son los operadores, lo que es el número aleatorio. Aquí quiero aclarar algo, porque estaba revisando la tarea y en la tarea se les pedía, la tarea de laboratorio anterior, ¿verdad? En la tarea se les pedía que explicaran esta instrucción y digamos que así a grandes rasgos la pudieron explicar. Entonces quiero enfatizar en esto porque va a ser algo pues, que ustedes posiblemente tengan que utilizar en lo que es el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Acá define o selecciona un número aleatorio entre los valores que yo le dé, entre lo que es el límite superior y lo que es, o el límite, sí, podría decirse inferior y lo que es el límite superior. O sea, nosotros definimos este rango, ¿sí? Nosotros definimos cuáles van a ser los rangos entre los cuales el jugador, o mejor dicho, el programa va a seleccionar o va a optar para tomar, ¿verdad? Ese valor como tal. Entonces, ¿por qué se lo digo? Esta parte de lo que es el número aleatorio está dentro de los dos, ¿cómo se llama? Dentro de los dos programitas que hicimos el viernes. Porque si se recuerdan, en los dos programitos que hicimos el viernes,
el jugador o el objeto se mueve, ¿verdad? Lo que es el pez que vemos ahí que anda un poco eléctrico, él se mueve dentro de lo que es el rango de los márgenes de lo que es el escenario. ¿Y cómo hace eso? Él lo hace, el objeto lo hace mediante la selección de un número aleatorio que nosotros le definimos como el rango inferior, que es el borde de lo que es el escenario, ¿verdad? Y el borde izquierdo y lo que es el borde derecho. Entonces, esa es la forma en cómo funciona esta instrucción. O sea, nosotros definimos el rango que va a ser el rango inferior y el rango superior, y el valor que me dé de acá, yo lo voy a asignar a una variable, ¿sí? A una variable que igual, ¿verdad? Yo la tengo que haber declarado o la tengo que haber definido en el grupo de instrucciones, pues donde tenemos lo que son las variables. Entonces, eso es lo que hace esta instrucción. O sea, como ahorita estamos con lo que es un objeto que nada más puede tomar del valor 1 hasta el valor 6, el rango que yo le voy a colocar a la instrucción es de 1 a 6. Y el valor que me resulte de acá lo va a asignar a lo que es la variable número. Entonces, eso es lo que hace este bloque, ¿verdad? O mejor dicho, esta instrucción. Y como les digo, quería que quedara bien claro porque en la tarea que ustedes hicieron de laboratorio 4, sentí que como que no tenían así una claridad con respecto a lo que hace esta instrucción, y es algo pues que deben de tener bastante claro para poderlo utilizar en lo que sigue, ¿verdad? En lo que se viene. Ok, luego, después de que se ha seleccionado, ¿verdad?, un número aleatorio entre el 1 y el 6, él empieza con lo que son las condiciones. Entonces, y dice, si número, o sea, si lo que yo tengo en la variable número es igual a 1, entonces, primero, el objeto en el cual yo estoy ubicada en ese momento va a cambiar al disfraz 1, ¿verdad? Porque él tiene Hola, 6 disfraces. Hola, hola. Una consultita. Fíjese dígame. que estaba viendo el archivo, ¿verdad? Porque lo intenté abrir, pero no tiene extensión. Tiene extensión SB2 Mm, porque mm. está hecho en la versión anterior a la que nosotros estamos trabajando. Ah, por eso no me lo abre a mí mi versión. No se lo abre. Espéreme, entonces se No, lo voy a mandar. eh, lo voy a guardar ya ahí está, con la versión que nosotros estamos manejando, y se lo voy a mandar ahorita al grupo. porfa, gracias. Ok. Sí, tiene extensión, vea, acá está. Tiene extensión SB2 porque está en el Scratch, ¿cómo se llama? El 2.0. Por eso no le abre. Ok, ahí está, ya se lo envié. Eh, bueno, como les decía, ok, como les decía, luego, ¿verdad?, que selecciona lo que es el número aleatorio, él comienza con lo que son las condiciones o empieza a comparar. Si lo que yo tengo en la variable número es igual a 1, o sea, el dado me cayó, ¿verdad?, en lo que es el número 1, él primero lo que hace es que cambia el disfraz al equivalente en 1, y luego pregunta, ¿verdad? Esta instrucción que está acá, la voy a sacar de acá, esta que está acá, lo que hace es que ayuda a que se nos abra la ventanita,
¿sí? Para que nosotros podamos escribir lo que es la respuesta. La respuesta a la pregunta que según el número aleatorio pues nos ha mostrado, ¿verdad? Lo que es el juego. Entonces, si dice, pregunta, lo que tengo en elemento, ¿verdad? O sea, el primer elemento 1 de lo que es la pregunta, o sea, y espera un momento y viene y hace la condicional. Si lo que yo tengo en respuesta, recuérdense que esta instrucción, voy a volver a meter acá, recuerden que esta instrucción de lo que son los sensores es esta que tenemos acá, ¿sí? Entonces, él pregunta, o sea, y lo que nosotros habíamos estado haciendo siempre era mandar el mensajito, ¿verdad? Mandar el mensajito. Y dependiendo de lo que nosotros escribiéramos, la respuesta de esa pregunta, pues la íbamos a tener en esta variable, ¿sí? Y como nosotros ahorita pues ya hemos creado una lista, ya vamos a ver cómo es que se crea, porque en realidad en este programa no viene el código para poder nosotros generar lo que son las listas. Entonces, como nosotros acá ya creamos una lista, entonces podemos utilizar la serie de instrucciones que tenemos asociadas a lo que es la lista. Y dentro de las instrucciones que tenemos asociados a lo que es la lista, tenemos esta que se ha colocado acá, que lo que hace es esto, que toma lo que acá se supone, ¿verdad? Que estamos en la pregunta, perdón, en la opción 1. Entonces toma lo que es el elemento, ¿sí? Según el número, ¿verdad? Que nosotros hayamos obtenido según la aleatoriedad que hicimos anteriormente, y este lo va a sacar de las dos listas, que para este caso, ¿verdad? Yo tengo dos listas. Él va a elegir de la, digamos, de la lista de donde están las preguntas, y lo que va a hacer después es que pregunta, ¿sí? De un condicional dentro de otro condicional. Ahí empezamos con lo que son los condicionales anidados. Entonces, él pregunta si lo que yo tengo en la respuesta, o sea, lo que yo escribí en esa casillita, está dentro de lo que son la lista de las respuestas, entonces yo le mando a decir que está bien, ¿verdad? Que fue correcta la respuesta. Y si no, pues entonces le digo que está incorrecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que se hace en este bloque, que por eso es que cuando nosotros ponemos a funcionar lo que es el programa, solamente, digamos, se nos muestra lo que es la pregunta para la opción 1, porque solamente para la opción 1 está declarado todo el proceso. Porque si no es, si el dado o el número aleatorio que nos da lo que es el dado no es el número 1, él viene y pregunta acá. Ah, ok, es el número 2. Entonces él cambia el disfraz, pero hasta ahí llega, no hace ninguna otra acción. Si no es el número 2, viene y pregunta, ah, ok, es el número 3, cambia el disfraz del dado al número 3, pero igual no hace nada. Y así sucesivamente hasta que llega si es el número 5, el resultado del dado, pues cambia el disfraz 5, y si no, pues cambia directamente a lo que es el disfraz 6, porque ya no tiene más opciones, ¿verdad? Esas son todas las opciones que están valoradas para lo que es el dado. Entonces, eso es lo que hace, ¿sí? Eso es lo que hace este programa que tenemos acá. Ahora bien, vamos a ver lo que es la guía de laboratorio. Y dice, observe la programación del juego y comente con sus propias palabras. Entonces, lo que yo les he explicado es lo que hace el juego. El juego, en base a lo que es un número aleatorio entre el 1 y el 6, porque esos son los rangos que debemos de considerar para lo que es el juego, o para lo que es la animación, digamos, ¿verdad? Que estamos haciendo, él comienza con ciertas condiciones a evaluar.
si el número aleatorio es 1, primero cambia a disfraz, ¿verdad? Cambia el disfraz a que sea el equivalente del número 1, lanza una pregunta, o si nosotros lo vemos desde el lado de la programación, le pide, ¿verdad?, al usuario que digite una entrada que sea referente a lo que es la pregunta que él ha colocado. Entonces, y dependiendo de la respuesta, pues él empieza a evaluar si la respuesta que yo di, que yo ingresé por teclado, está dentro de la lista de respuestas, entonces él me manda un mensaje si está correcto o si no está correcto. Entonces, eso es lo que hace, o algo así, ¿verdad? Más o menos es lo que ustedes tienen que colocar en esta parte. Luego dice, investigue sobre el uso de listas en programación, que es lo que yo ya les voy a subir allí al grupo, ¿verdad? Que tengo aquí estos documentos, pero si ustedes no están satisfechos pues con estos documentos, no hay ningún problema. Ustedes pueden buscar y colocar algo más. Luego dice, ¿qué acciones pueden ejecutarse sobre una lista? Explique cada una. Eso está acá. En uno de estos documentos están las acciones que ustedes pueden realizar dentro de lo que son las listas. Entonces, por acá dice que en las listas ustedes pueden agregar, ustedes pueden borrar, ustedes pueden modificar. Eso es lo que ustedes pueden hacer dentro de lo que son las listas. Aquí está, ¿ve? Aplicación de listas, insertar, borrar, vaciar, porque sí, también se puede borrar lo que son las listas. Entonces, aquí está la respuesta prácticamente a lo que es esa pregunta. Luego dice, observe la primera condicional y describa con sus propias palabras lo que se espera que realice el programa. Entonces, es lo que yo les acabo de estar comentando, y si se percatan, esta serie de instrucciones que están acá no son tan iguales, ¿verdad?, a las que tenemos dentro de lo que es el programa. No son tan iguales. ¿Por qué? Porque, por lo que le decía Walter, el programa está hecho en la versión 2.0 y nosotros pues estamos utilizando la versión 3, entonces por eso hay cosas que no son como idénticas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber cómo, no es adivinar, sino que como poder identificar cuáles son las equivalencias que tenemos nosotros en la versión que estamos utilizando. Pero si yo me voy nada más a lo que aquí me ha presentado, lo que me presenta lo que es la guía, qué es lo que hace, o que la primera condicional dice, observe la primera condicional y describa con sus propias palabras lo que se espera que realice el programa. Entonces lo que se espera que es que él evalúe el número, ¿verdad? El contenido de la variable número. Él evalúa si eso es igual a 1, entonces él cambia a disfraz, al disfraz 1, manda a preguntar, ¿verdad? Manda a preguntar de lo que es la lista, toma lo que es la que tenemos en la primera posición, eso es lo que manda el mensajito y espera. ¿El que espera? Espera la respuesta que nosotros le vamos a escribir ahí por teclado. Cuando nosotros hayamos escrito la respuesta por teclado, él va a comparar si lo que nosotros escribimos, que es lo que está aquí en la variable respuesta, si nosotros lo que escribimos es igual o está, mejor dicho, no es igual, está dentro de lo que es la lista, fíjense en una cosa, está, o sea, él va a ver si lo que nosotros escribimos en lo que es la variable respuesta o lo que nosotros escribimos en el teclado, él va a ver si está dentro de lo que es la lista. Él no ve si la respuesta es correcta. Sí, porque yo, por ejemplo, vaya, vamos a ejecutar el programa. Esto es algo que yo no había logrado comprender, pero vaya. Digamos acá, vamos a esperar a que nos salga el número 1. Ahí está, primer día de la semana. Fíjense, yo le voy a escribir domingo, ¿sí?
Domingo no es el primer día de la semana, prácticamente es el último, aunque en algunos calendarios el domingo lo toman como primer día de semana, ¿verdad? Pero vaya, asumamos nosotros que para nosotros el primer día de semana es lunes. Entonces, domingo sería una respuesta equivocada. Si yo le doy acá, él me dice que es correcto, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo al código, entonces lo que hace, perdón, voy a regresar donde está la guía. Entonces, lo que hace acá es que eh, él va a buscar en esta condición, él va a buscar dentro de lo que es la lista, dentro de la serie de respuestas que yo tengo definidas, a ver si está, no averigua si es la correcta. ¿Sí? O sea, quiero que aclaremos bien eso, porque puede ser que en el momento en que ustedes estén programando lo dejen de esta misma forma, pero ahí nada más lo que van a hacer es comprobar si la respuesta que ustedes han dado está dentro de las opciones, no que sea la correcta. Entonces, eso es lo que hace esta instrucción. Él va, verifica si lo que yo escribí está dentro de la serie de opciones que yo tengo declaradas en la lista que se llama respuestas. Si la encuentra, él manda a decir correcto. Si no la encuentra, él manda a decir, ups, incorrecto. Entonces, esto es lo que hace este bloque, ¿verdad? Este bloque de instrucciones. Y si yo me voy a verlo acá en lo que es el código, entonces así está, ¿verdad? Solo que allá está, creo que de otra, está al revés. Esta variable la tiene en esta parte y la lista donde están las respuestas la tiene en sentido contrario. Pero al final es la misma funcionalidad. Entonces, eso es lo que hace este bloque, ¿verdad? Él verifica, repito, él verifica el número que aleatoriamente le salió. Si el número es igual a 1, cambia de disfraz, luego él va a la lista donde están las preguntas y toma el elemento 1, porque se supone ese es el valor que me salió, ¿verdad? En lo que es en la parte de la aleatoria, y verifica si la respuesta que yo escriba está dentro de la lista de lo que son las respuestas. No verifica si es la correcta, verifica nada más si está o si se encuentra dentro de las posibles respuestas. ¿Se entiende? Sí, eso es lo que hace la primera condicional, ¿verdad? Lo que sí dice. No. Eso es lo que hace la primera. Luego dice, ¿cómo se obtiene la pregunta de la lista? ¿Cómo obtenemos la pregunta de la lista? La pregunta de la lista la vamos a obtener mediante el resultado que nosotros hagamos en esta parte, en la parte aleatoria. Así es como nosotros vamos a obtener lo que es la pregunta de la lista. Primero, ¿verdad? Vamos a como a definir cuál, si va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿verdad? Y luego, para que nosotros sepamos, nosotros como usuarios, sepamos cuál es la pregunta que él ha, digamos, definido, entonces lo tenemos en este bloque donde dice preguntar. Entonces, en esta partecita, él va a agarrar de la lista de las preguntas el número aleatorio, ¿sí? El número aleatorio. Solo que obviamente acá, ¿verdad? Dice elemento 1. ¿Por qué? Porque estamos en la condición si el número que me resultó fue 1. Si el número que me resultó 2 fue 2, pues entonces tengo que hacer esto acá, ¿verdad? En esta otra condición y así sucesivamente para cada una de las alternativas de respuesta que tengo. Entonces acá, ¿cómo se obtiene la pregunta de la lista? Mediante la parte aleatoria. ¿Cómo se sabe si la respuesta es correcta o no? Según el código que tenemos, no se sabe. ¿Sí? Según así como tenemos el código, no se sabe, porque ustedes se fijaron que
lo que él hace es que va a buscar dentro de la lista de respuestas cuál es, sí, perdón, lo que yo escribí de respuesta está dentro de la lista, no necesariamente si es la respuesta correcta. Entonces, para poder hacer lo que es la respuesta correcta, ¿qué hay que hacer? O sea, no, ¿qué hay que hacer en forma general? No qué hay que hacer ya específicamente. Les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes para que cuando él vaya a buscar la respuesta que nosotros hemos ingresado, si esa respuesta o lo que yo estoy digitando por teclado es en realidad la respuesta correcta a la pregunta que yo estoy haciendo? Debería permitir que, ¿cómo se llama? Que nos dé el paso a la otra pregunta, ¿verdad? No, O al no, otro. no. No, 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 porque vaya, si a usted le están preguntando, vaya, vamos a hacer esto más grande. Si a usted le están preguntando cuál es el primer día de la semana, ¿sí? Si esa es la pregunta que salió, ¿cuál es el primer día de la semana? Y usted viene y escribe lunes. Si usted escribe lunes, él acá es respuesta correcta, ¿verdad? Porque es la respuesta correcta, pero esa respuesta no está acá, ¿sí? Esa Y sería respuesta no está incorrecto acá. y perdería. Supuestamente debería perder el turno. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder evaluar eso, tenemos que cambiar esta condición, ¿sí? Esto que está acá no es funcional para poder validar si la respuesta es la correcta o no, ¿sí? Entonces, la respuesta que ustedes deben de dar acá, eh, ¿cómo se, eh, ¿cómo se sabe si la respuesta es correcta o no? Según el código que tenemos, no se sabe. ¿Sí? Según esto, así como está estructurado, no se sabe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para saber? Tenemos que cambiar esto. ¿Sí? Esta partecita de acá la tenemos que cambiar. Ya no quedaría de la misma forma. Ya vamos a ver cómo la vamos a cambiar para que hoy sí valide que la respuesta que él está escribiendo sea la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Que se está haciendo en ese momento. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Entonces hay que cambiar lo que es la condición, ¿verdad? Que tenemos en esa parte. Luego dice, vuelva a ejecutar el programa hasta obtener nuevamente un 1, pero ahora digite como respuesta la palabra red. ¿Qué sucede? Eso es lo que hicimos, ¿verdad? Que yo escribí la palabra lunes cuando me está preguntando cuál es el primer día de la semana, es como que yo hubiera escrito red. ¿Qué sucede? Él me manda a decir que es una respuesta correcta, ¿verdad? Y sabemos que no es la respuesta correcta. Entonces, ¿a qué se debe esa respuesta del programa? A que no está validando, ¿sí? O sea, no está validando que la respuesta en realidad sea la correcta, sino que él nada más está verificando que lo que nosotros escribimos está dentro de la lista de las respuestas que nosotros hemos definido para lo que es el juego. Eso es a qué se debe a esa respuesta del programa. Ahora, ¿cómo se debe solucionar? Estas preguntas están algo así como que se repiten, ¿verdad? Con lo que es la respuesta. ¿Cómo se debe de solucionar? Cambiando lo que es la condición. Lo que yo les dije, cambiando la condición para que ya no valide si la respuesta que nosotros digitamos está en la lista, sino que la respuesta debe de ser la correcta según la pregunta que nosotros estamos haciendo. Luego, eso es la parte 1. ¿Sí? Esa es la parte 1. La parte 2, implementa, dice la solución, para que el juego solo asuma como correcta una de las respuestas según la pregunta seleccionada. Entonces, esta parte de acá está relacionada con esta pregunta y con esta, más que todo con esta. ¿Cómo se puede solucionar? Entonces, acá ustedes lo van a, digamos, a hablar, ¿verdad? ¿Cómo se puede solucionar? Y aquí es donde lo vamos a hacer. Aquí es donde ya lo vamos a resolver dentro de lo que es el código.
Luego dice, complete la programación del juego para que se ejecuten las demás preguntas y se valide la respuesta correcta. Entonces, esta validación es lo mismo que nos está pidiendo acá. Solo que acá nos lo está diciendo que lo debemos de ir haciendo para cada una de las alternativas, ¿verdad? Si me sale 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y luego incluya una variable que lleve el puntaje. Por cada respuesta correcta se deben asignar 2 puntos. Ok. Entonces regresamos al código. Lo primero que debemos de hacer es cambiar esto, ¿verdad? Cambiar lo que es la validación de lo que es la respuesta, porque no está validando. No está validando cómo es que debe de él comparar lo que son las respuestas que nosotros digitamos. Entonces, veamos entre las alternativas que tenemos dentro de lo que son las listas, acá las tenemos, veamos cuál podemos utilizar, si es que podemos utilizar una de estas, ¿verdad? Veamos si podemos utilizar una de estas para poder validar lo que nosotros estamos respondiendo. Entonces, aquí tenemos esconder lista, mostrar lista. Dice que si la cosa está en pregunta, ¿verdad? Esto es el equivalente a este, solo que acá nosotros le pusimos respuesta, pero si se fijan la estructura es esta. Entonces, esta digamos que no la podríamos utilizar. Esto es para ver el tamaño de lo que es la lista que tenemos. El número de elementos dice que hay dentro de lo que son la lista. Este sería como para ver si ya capturó en el ejemplo que se hizo el viernes. Se podría utilizar eso para ir viendo si los elementos que va almacenando la lista pues ya están completos, ¿verdad? Luego, este que dice elemento 1 de preguntas es el equivalente a este, que lo que hace es pues que va a tomar de lo que es la lista el, el contenido que tenemos según el número que nosotros delimitemos donde dice elemento 1. Luego, reemplazar el elemento 1, o sea, vamos a cambiar, ¿verdad?, el contenido de la lista según la posición que nosotros le digamos en determinada lista. Insertar es, vamos a agregar, vamos a ir agregando la lista. Eliminar, pues vamos borrando. Aquí borra, en esta borra todos los elementos de la lista. Y en este otro borra elementos por específico, ¿verdad? No lo hace todo de un solo. Luego en el otro dice añadir cosa a preguntas, igual que añade un elemento a lo que es la lista. Entonces, dentro de estas en realidad no podríamos utilizar lo que es la comparación. Entonces, nos vamos entonces al bloque donde están las comparaciones. Y vamos a utilizar este. Acá lo que vamos a decir es si es igual, ¿verdad? Si es igual, o sea, lo que está en esta parte contra lo que está en esta otra parte. Entonces, ¿en dónde tenemos nosotros el valor que tenemos que comparar? Lo tenemos en respuesta. ¿Sí? Esa es lo que nosotros digitamos, ¿verdad? Por teclado. Entonces, me vengo para acá y le digo que va a comparar respuesta contra qué. ¿Contra qué creen ustedes que lo puedo comparar? Hola, hola. ¿Contra qué creen que puedo comparar eso? O sea, lo que tengo que hacer, ubiquémonos en esto. Lo que yo tengo que hacer es lo que yo digito por teclado,
tengo que ir a ver si está dentro de lo que es la lista y si es la respuesta correcta. Entonces, si yo tengo El acá número. la lista, ¿cómo yo sé que lo que yo he digitado acá está dentro de lo que es la lista? O sea, por ejemplo, si yo viví con la primera pregunta, perdón, primer día de la semana, como les dije, aquí lo han tomado como domingo, pero esto lo podemos cambiar a nuestra realidad, ¿verdad? A que sea día lunes. Entonces, que esa sea la respuesta correcta. Entonces, si yo hago esto, yo tendría que venir y decir, ok, me voy a ir a la lista, pero voy a ir a tomar el valor que está en la posición 3, porque ahí es donde está la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, yo me voy a venir a donde están acá lo que son las variables y cómo yo puedo ir a extraer este valor, este valor que yo tengo acá en lo que es la lista. Yo sé que está en la posición 3 de lo que es la lista con el nombre de respuestas. Entonces, eso yo lo puedo hacer mediante lo que es la instrucción esta. ¿Sí? El elemento en la posición que está en la posición 3, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a decir que tome lo que está en el elemento 3 de lo que es la lista respuestas, porque no está en la lista preguntas, ¿verdad? Sino que está en la lista respuestas. Entonces, esto que está acá, yo lo voy a colocar aquí en lo que es mi condición y vamos a ver ahora si sí me funciona. Vamos a esperar a que llegue el número 1. Ahí está, primer día de la semana. Si yo le escribo lunes, está bien, ¿verdad? Ok, vamos a escribirle ahora primer día de la semana. Vamos a escribir una de las respuestas que tenemos dentro de la lista, pero como él se supone que va a ir a chequear justo en la posición 3, me tiene que decir que está incorrecto. Entonces le voy a decir Lima, y dice que es incorrecto, ¿sí? Cosa que no nos pasaba cuando teníamos lo que era esta evaluación, que acá lo que hacía era que la respuesta que nosotros dábamos, él simple y sencillamente iba a revisar la lista y si la encontraba, entonces decía que era una respuesta correcta. Pero en realidad no era una respuesta correcta. Entonces ya tenemos acá cómo es que va a validar, ¿sí? Entonces esta la voy a dejar por aquí. Entonces ya tenemos aquí cómo es que va el programa a validar que la respuesta que yo le estoy ingresando sea la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces tienen que cambiarlo y dejar lo que es mediante lo que son los operadores, ¿verdad? El operador de comparación del igual, tienen que dejarlo junto con lo que es una de las instrucciones que se nos han agregado porque estamos utilizando listas, que la instrucción que hacemos es que va a buscar en el elemento, en la posición que nosotros definamos, ¿verdad? Según donde nosotros hayamos colocado la respuesta, él va a comparar ese contenido que tenemos en la posición 3 de la lista respuesta si es igual a lo que yo escribí por teclado. Entonces, aquí ya ustedes ya tienen complementado esta parte, ¿sí? Entonces ya tenemos esta parte y podríamos decir que aquí ya también ya tienen cómo es que deben de solucionarlo, o sea, la respuesta a esto, solo que aquí lo tienen que escribir, ¿verdad? Lo tienen que escribir explicándolo o también pueden hacer la captura de pantalla de lo que es esta instrucción, pero obviamente tienen que explicar qué es lo que hace la instrucción, no solamente poner lo que es la captura de pantalla. Entonces, como les digo, allí ya tienen
lo que es la solución a esta pregunta. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Me parece que estamos bien, creo yo. Creo yo. Ok. Sí, no sé las compañeras ahí. Sí, yo tampoco, no sé las compañeras qué dirán. Ok. Asumamos que ellas también están de acuerdo. La siguiente pregunta o lo siguiente que pide es que hay que completar, ¿verdad? Lo que es la programación del juego para que se ejecuten las demás preguntas y se valide la respuesta correcta. Entonces, como nosotros ya tenemos la validación de la primera respuesta, vamos a, si vamos a comparar los bloques, aquí está cuando el dado nos diga que va a ser el número 2, él simple y sencillamente cambia el disfraz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Todo este bloque que está acá. Todo este bloque necesito que se ejecute también cuando sean cualquiera de las otras opciones. Entonces, voy a duplicar y le voy a ir agregando. ¿Sí? Solo que tengo que ir cambiando, ¿verdad? Acá el elemento de la pregunta número 2, ¿a dónde lo tengo yo? Dice rojo en inglés, está en la posición 6. Entonces, acá el elemento, no, perdón, esta es la pregunta. Esta es la pregunta 2, entonces acá yo voy a colocar el número 2 y la respuesta yo la tengo en la posición 6. ¿Sí? Y lo demás se ejecuta igual, ¿verdad? Si esto salió correcto, pues me dice correcto, si no, pues me dice incorrecto. Entonces, repito el mismo proceso, voy a duplicar desde acá y lo voy a pegar acá para lo que es la posición, perdón, para lo que es cuando el dado me diga que es el número 3. Entonces, la pregunta la voy a ir a tomar de la lista de preguntas, pero esta es la pregunta número 3. Y la respuesta, vamos a ver a dónde está, segunda vocal, la tenemos en la número 2. Entonces, el elemento aquí está en la posición 2. Repito el mismo proceso, duplico y acá el elemento va a ser, está en la posición 4, lo que es la pregunta, y la respuesta de la pregunta 4, vamos a ver, 10 en números romanos, lo tengo en la posición 5. Entonces acá el elemento va a estar en la posición 5. Duplico nuevamente. Y acá estamos ya en la pregunta número 5. Vamos a ver a dónde está la respuesta de la pregunta número 5. Antónimo de blanco es negro. Está en la posición 4 de la lista de respuestas. Duplico nuevamente y eso se vaya directamente a la respuesta 6, perdón, a la pregunta 6, coloco acá el elemento 6 de la lista preguntas. Ahora veamos en dónde está la respuesta de la pregunta 6, capital de Perú, Lima, está en la 1. Entonces acá el elemento sería 1. Ahora si yo uy, espérame. Vamos a mover esto. Y es que
Ok. Volvemos. Hoy sí, ¿verdad? Ya me manda lo que son las preguntas como tal. Me salió el número 3, la pregunta segunda vocal. Digamos que yo le pongo acá lunes. Lunes no es la segunda vocal, ¿verdad? Me dice que está incorrecto. Ok, si yo lo vuelvo a poner a funcionar, me vuelve a decir segunda vocal. Le voy a escribir que es la letra E. Ahí está, correcto, porque él va a verificar la respuesta de la pregunta según la posición de la lista, ¿verdad? Vamos a probar rojo en inglés. Si yo le escribo, por ejemplo, Lima, me dice que es incorrecto. Y así pues va a estar, ¿verdad? Funcionando ya con las validaciones que se le han dejado dentro de lo que es el programa. Entonces, acá ya tenemos solucionado lo que es la segunda parte, o mejor dicho, la segunda pregunta de la segunda parte de lo que es la guía, ¿verdad? Se ha ido colocando lo que son las validaciones dependiendo de lo que nosotros respondamos, que eso lo tenemos en la variable respuesta y lo comparamos con la posición dentro de la lista de lo que son las respuestas, ¿verdad? La posición, que es la que nosotros definimos aquí donde dice elemento, pero dependiendo de dónde nosotros hayamos colocado la respuesta, ¿verdad? A esa pregunta. Entonces, acá ya tenemos la segunda pregunta de la parte 2 y solo nos hace falta la tercera que dice incluya una variable que lleve el puntaje por cada respuesta correcta y cada vez que la persona responda bien, va a asignársele 2 puntos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para empezar, tenemos que colocar, ¿verdad? Una variable que se llame puntos. Entonces me voy a donde están lo que son las variables. Voy a crear una variable. Le voy a dar el nombre de puntos. Ah, aprovechando que estamos haciendo esto. Esta parte, sí, tienen ustedes que definir si esa variable va a funcionar o va a estar activa para todos los objetos que ustedes incluyan dentro de lo que es el programa o solamente le va a funcionar o va a estar activo para lo que es el objeto. ¿Se recuerdan cuando allá en Java o en C utilizábamos lo que eran las variables foráneas, entonces, y las variables que estaban definidas para cada uno de las, como de las clases? Entonces, es algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo acá. O sea, yo le voy haciendo la semejanza, ¿verdad? Para que ustedes vayan asociando lo que es la lógica que nosotros tenemos en Scratch con lo que es el área de programación, ¿verdad? A lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, para que ustedes hagan como las semejanzas en eso. Entonces, como ahorita en realidad en el programa que nosotros estamos utilizando, esta variable, nada, mejor dicho, no es la variable, sino que solamente tenemos un objeto y no hemos declarado ningún otro objeto, pues entonces no hay necesidad de decirle que solamente funcione para este, sino que aquí lo podemos dejar para todo. Pero también eso va a depender si la variable o la lista o lo que sea que ustedes estén utilizando, ustedes necesitan que nada más se active o funcione para cierto objeto o para cierto proceso, entonces ustedes lo van a cambiar y lo van a dejar acá. Entonces, esto sí había que aclarárselos porque no lo habíamos hablado. Ok, entonces ya tengo lo que es la variable puntos. Entonces, ¿a dónde le agrego y cómo le agrego lo que es la sumatoria de lo que son los puntos? Cada vez que entre a cada una de las condiciones, entonces, y que sea correcta, ¿verdad? Lo que es la respuesta, yo tengo que incrementar lo que es esta variable puntos en cuanto en 2. Entonces, acá tengo yo la opción
para poder ir incrementando. Entonces, acá no va a ser la variable número, ¿verdad? Sino que va a ser la variable puntos y le voy a ir dando el valor de 2, o lo voy a ir incrementando, perdón, en 2. Entonces, hola. Esto mismo lo tengo que hacer. Ay, Dios. Esto mismo lo tengo que hacer para cada una de las condiciones, ¿verdad? Cada vez, ojo, ¿verdad? Cada vez que sea correcto. Cuando sea incorrecto, no. Entonces lo voy a agregar a cuando me diga o me mande el mensajito que es correcto. Ok, veamos ahora. Aquí tengo una variable puntos. Rojo en inglés. Para ver que no sume puntos, ¿verdad? Ahí está, no me sumo nada. Ok, volvamos. Rojo en inglés. Correcto. Y me suma los 2 puntos. Antónimo de blanco. Negro. Me da correctos. Ahí están los 4 puntos. Entonces ya ven que sí funciona. Entonces ahí tienen prácticamente ya lo que es la solución, ¿verdad? La solución al programa utilizando validación de lo que la respuesta sea la correcta, ¿verdad? Y también colocando o agregando lo que es el puntaje, ¿verdad? Que tenemos que ir llevando dentro de lo que es el programa como tal. Ahora bien, si yo lo vuelvo a ejecutar, o sea, los puntos se me van acumulando. Entonces tengo que limpiar lo que es la variable puntos, ¿sí? Tengo que limpiar lo que es la variable puntos antes de iniciar lo que es la secuencia del programa. Entonces, vamos a limpiar lo que es la variable, dar a, lo vamos a poner acá, dar a puntos el valor de 0, ¿verdad? Lo podemos dejar acá. Vamos a ver si me funciona. Creo que no está bien, pero bueno, vamos a ponerlo a funcionar. Ahí está, ¿verdad? Se me limpió lo que es la variable punto, solo que espérenme que acá no me deja ver. Okay, vamos a ver, aparecer. Okay. Entonces, capital de Perú, sí se me limpió, ¿verdad? Lima, correcto. A los puntos. Pero si yo lo vuelvo a ejecutar, se me limpia nuevamente lo que es la variable, me queda nuevamente a 0. Entonces, si bien es cierto, se me limpia, pero si yo sigo jugando dentro de lo que es el juego, él me va a estar limpiando cada vez lo que es esa variable como tal. Entonces, no está bien que yo la coloque acá. Entonces, la tengo que colocar aparte de lo que es digamos, el código principal. No la tengo que poner allí. Entonces, ¿a dónde la podemos colocar para que no nos limpie? O mejor dicho, no se nos inicialice con 0
cada vez que él ejecuta lo que es la variable, perdón, lo que es el juego como tal. ¿Cómo lo podríamos poner? Está complicado. Vale, probemos. Probemos. Vámonos a eventos y digámosle que cuando haga clic en la banderita. Vamos a ver ahora. Segunda vocal, vea. Perfecto. Me suma los puntos. Vamos a efectuarlo otra vez. Día de la semana. Lunes. Correcto. Y ahí está. ¿Sí? No está complicado. Está bastante sencillo. Solo es de tener un poquito no es de imaginación, sino de comprensión de todo lo que se hace dentro de lo que son las instrucciones, ¿verdad? De lo que es el Scratch. Acuérdense que esto es la forma en cómo estaba programado, pero ahorita ya lo definimos de otra forma. Entonces aquí ya nosotros limpiamos lo que es la variable, ¿verdad? La dejamos a 0 y cuando se ejecute lo que es el programa, pues ella se va a ir limpiando y va a poder seguir acumulando puntos para que lleve lo que es el registro de todo lo que la persona va ganando, de lo que el jugador va ganando. ¿Ya? Yo había visto que, digamos, cuando programan, hacen hasta 6 bloques dentro de un objeto, ¿verdad? Dentro de un Entonces, objeto. exacto. Entonces, esa era mi pregunta, o sea, porque ahorita le acaba de poner, dar clic a la bandera, ¿verdad? Y para jugar, para empezar el juego hay que darle clic al objeto. Pero exacto. en este Entonces, si caso, usted al le da... hacer clic, va a ser solo para la variable. Exacto, exacto. Entonces, usted tiene que dejarlo así, ¿verdad? Dándole clic a lo que es la bandera para poder que la variable se limpie. Porque si no, pues se va a estar limpiando cada vez, ¿verdad? Que se le haga clic a lo que es el objeto, porque la funcionalidad del objeto es todo este bloque que está acá. ¿Sí? Para que el bendito dado funcione, le tenemos que dar clic al dado como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo hemos dejado aquí así, de que haga clic dentro de lo que es el objeto, pero como aquí estamos para probar, va. Si nosotros lo dejamos así y le damos clic, ve, él solito va pasando, ¿sí? No tenemos que darle clic al dado, por lo menos para la primera. Y si se fija ya después, ya no me funciona, solo me funciona una vez. Entonces ahí es donde está la diferencia entre entre dejar lo que es la instrucción, el hacer clic en la bandera o hacer clic dentro de lo que es el objeto. ¿Sí? Bye. Ok. Algo más que tenía que decirles. En esta parte, como el programa nosotros ya lo tomamos hecho, ¿verdad? Ya estaba definido. Entonces voy a guardarlo. Acuerden de guardarlo con diferentes nombres, ¿verdad? No les vaya a pasar lo que le pasó a, a Olga, creo que fue, que borró el programa que tenía más o menos y cuando lo quiso volver a hacer ya no le funcionó.
Ok. Lo que vamos a hacer ahorita es cómo definir esta parte. Bueno, esta parte que está acá, sí, lo que son las dos listas, ustedes las pueden ocultar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para ocultarlas? Para que no me salgan allí. Simple y sencillamente le dan clic acá, donde está el chequecito, y ya no les van a salir las que son las listas. Si ustedes quieren mantener visible lo que es la lista de las preguntas, pues lo dejan con el chequecito, ¿verdad? Si no, pues igual, ¿verdad? Si lo quieren mantener oculto. En realidad las respuestas no es conveniente que se nos muestren, ¿verdad? Pero esta sería una de las formas para que ustedes puedan ocultar lo que son las listas. Por allí en la guía de lo que es el proyecto dice que hay que ocultar lo que es la lista, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es mantenerlas ocultas y cuando ustedes quieran, ¿verdad? Que se muestre lo que es la lista, pues utilizan lo que es esta instrucción, digamos acá. Cuando inicie el juego, pues se va a mantener oculta y se va a mostrar cuando ya empiece, ¿verdad? Lo que son el juego, mostramos y luego podemos esconderla. Digamos que acá, después que haya seleccionado lo que es el número aleatorio, pues ustedes pueden esconder lo que es la lista. Para que no se mantenga siempre visible. Claro, esto es... ¿cómo se llama? Una opción, ¿verdad? No es de que ustedes lo tengan que hacer así, sino que este va a ser una opción. Entonces, acá está, después de que le da clic, ¿verdad? Muestra lo que es la lista y así sucesivamente. Ok, pero lo que les decía, ¿verdad? Este programa pues ya traía definida lo que eran las listas. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo debemos hacer para generar lo que son esas listas? Quiero ver, creo que acá en uno de los documentos, acá está, la forma en cómo nosotros podemos ir creando lo que son las listas. Sí, pero no es esta. Vamos a ver si en esta. Acá está. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros podemos ir creando lo que son las listas. Y lo tenemos que hacer, obviamente, antes de. Entonces, vamos a hacer eso en este momento. Vamos a decirle que cuando haga clic, sí, vamos a decirle que cuando haga clic, vamos a crear una lista. Digamos que van a ser, dejémoslo siempre con el nombre de preguntas. Decimos aceptar y ahí se nos genera lo que es la cajita. Ahora, para poder ir agregando lo que son las preguntas, tenemos ahí esta instrucción. Entonces, digamos que lo que vamos a preguntarle son qué regalo quiere, ¿verdad? La persona. Entonces, digamos, regalo 1. Lo va a añadir a preguntas. Y así nosotros vamos agregando cada uno de los componentes que va a tener lo que es la lista como tal. Si yo lo ejecuto, obviamente, ¿verdad? Ahorita pues no tengo nada más de código, entonces él me va a hacer esto. Y lo que podemos hacer es también limpiar lo que es esta estructura. Quiero ver a dónde está. Así como hicimos con la variable de lo que son los puntos, podemos limpiar lo que es el contenido. Aquí está. Eliminar todas lo que son las preguntas, ¿sí? Entonces, cuando él se ejecute, obviamente no se ve, ¿verdad? Porque están en una forma seguida. Vamos a colocarle, no, aquí en la apariencia.
Entonces, si se fijan, la borra, dice el hola y luego me la llena. Entonces, ustedes lo pueden hacer así. Si van a utilizar, bueno, no es que si van a utilizar, tienen que utilizar, ¿verdad? Lo que son listas dentro de lo que es el proyecto, entonces así es como ustedes van a definirlo. Entonces, lo hacen en una parte inicial, ¿verdad? De lo que va a ser el juego o en el objeto donde ustedes necesiten que se vaya utilizando lo que son estas listas y van a definir, ¿verdad? Los elementos que va a tener lo que es la lista. Y si se percatan también, aquí nos dice que la longitud es de 3, ¿verdad? La longitud, o sea, los elementos de los cuales está compuesto la lista, pues son 3. Entonces, no necesariamente tienen que ser 6, 8, lo que sea, ¿verdad? Ustedes definen de cuánto es la dimensión o el tamaño de lo que van a tener ustedes en esa lista. Si quieren agregar otra, pues no hay ningún problema. Agregamos otra lista. Digamos acá, ayer eran regalos, ¿verdad? Digamos que aquí serían opciones. Entonces ahí tengo la otra lista y vuelven a hacer ustedes lo mismo. Pueden dejarlo que siempre, ¿verdad? Al hacer clic en la bandera, perdón, ustedes vayan agregando. Digamos aquí sería que, digamos, ropa, como están las opciones a lo que son los regalos, ¿verdad? Ropa, no es opciones, está bien. Entonces agregamos esta otra, que zapatos, y agregamos un tercero, maquillaje. Y ahí tienen ya. O sea, ¿por qué me apareció primero las opciones? Porque dijimos, ¿verdad? Que iba a eliminar todos los valores y después le iba a mandar un mensajito y después sí ya iba a asignar los valores a la lista de las preguntas. Pero eso también lo podemos dejar, ¿verdad? Lo podemos dejar acá. Vamos a variable y eliminamos, mira eliminamos todos los elementos de opciones. Ahí sí se me van a limpiar las dos cuando yo inicie. No se identifica, no se ve cuando, cuando se limpia. Sí, pero tiene que dejarse aparte entonces esto.
Y acá solo lo hacen con una lista, no lo hacen con más de una. Aquí nos dice, mire, inicialización. Entonces, cabal, tenemos que inicializar lo que son las listas como tal. Y todo comienza con lo que es el presionar lo que es la bandera. Aquí lo que está haciendo es que lo está creando. Bueno. Acá les dejo entonces una forma, ¿verdad? En cómo ustedes pueden ir creando diferentes listas y asignándole los valores a cada una de las listas pues, en las cuales ustedes están trabajando. ¿Alguna pregunta? No, que ya nos dio una idea para realizar el proyecto. Sí. Con respecto al proyecto, vamos a ver la rúbrica que tenemos acá. Sí quiero pedirles que para el proyecto dejen mensajitos, ¿verdad? Con lo que es la forma en cómo va a operar el programa. Porque ahora que estaba revisando lo que eran los programitas de laboratorio 4, sí, o sea, me di una perdida que no entendía qué era lo que hacían. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Walter movía un elemento con teclas y el otro lo movía con letras. Entonces, yo no les digo que está mal, está bien, pero ingeniero. Hola. Ajá, pero ahí en el laboratorio, ¿va? Ajá. Le había puesto en las instrucciones, o sea, había puesto en las instrucciones de que el objeto 1 se iba a mover con con los cursores y el objeto 2 se iba a mover con la letra A, S, era AD, ASX, ajá, ajá, ADSX. y hacia dónde se iban a mover, va. Pues Ajá. sí, pero tenía que ir a leer lo que era el documento. Pero si usted nada más lo pone a funcionar, se queda, y aquí va, o sea, lo más, como le digo, como lo más lógico era moverme con las cursoras. Y empecé, ¿verdad? A moverme con las cursoras. Ajá, pero y el otro dije yo, ¿cómo demonios se mueven? Entonces, o sea, tuve que andar buscando para poderlo ejecutar. Entonces, yo a lo que voy es que cuando ustedes ya estén haciendo ya programando, ¿verdad? Lo que es su proyecto, que le dejen instrucciones. Por ejemplo, si van a entrar a lo que es el nivel 1, digamos, déjenle ahí una serie de instrucciones o inclusive, acuérdense que nosotros podemos modificar los escenarios, entonces pueden crear ustedes un escenario donde vayan las indicaciones, ¿sí? Y así la persona que lo va a estar manipulando, pues va a tener una orientación al iniciar cada uno de los niveles. Entonces, eso sí se los quería aconsejar, porque igual, como les digo, anduve allí dando mis mis trompones, ¿verdad? Para poderlo hacer. Entonces, ustedes tienen que aprender a hacer eso, porque eso se hace aquí y en cualquier otra herramienta de programación. Nosotros tenemos que dejarles ayuda al usuario para que él se sepa orientar o él sepa saber qué es lo que va a hacer en cada una de las acciones, ¿verdad? Que él esté haciendo. Entonces, la rúbrica pues está acá, ¿verdad? Ya la consigna ya está acá, lo del proyecto. Prácticamente estas directrices de diseño pues es lo que estuvieron ustedes manejando, ¿verdad? Y así como ustedes plantearon lo que era su anteproyecto,
Lo de los puntos, para ustedes dos, para Walter y para Brenda, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que debe de iniciar con cierta cantidad de puntos. Ya lo habíamos hablado, creo, con Brenda. Acá les dice, ¿verdad? Que debe de incluir el uso de lo que son las listas, el aplicar al azar, pues, que es lo que hemos estado viendo en la cuestión del número aleatorio. La versión, pues, estamos bien, ¿verdad? Porque todos estamos utilizando lo que es la 3.0. Las variables, igual hay que hacer uso de lo que son las variables, el uso de las listas, como le decía, las estructuras de control simples y anidadas, o sea, las condiciones. Y prácticamente es bastante de lo que hemos visto en el laboratorio del día de ahora. El personaje dice debe responder a cinco teclas diferentes, o sea, pueden utilizar ustedes las cursoras y el uso también de alguna letra, pero eso que van a definir ustedes acá, cómo es que él puede responder, son las indicaciones que les digo, que tienen que utilizar ustedes en el juego como tal, no en el planteamiento, ¿verdad? Sino que deben de decirle al jugador, por ejemplo, se puede mover con la cursora a la izquierda, para la izquierda o lo que sea, ¿verdad? Debe aplicar la comunicación entre objetos, o sea, que le vaya diciendo, ¿verdad? Al jugador qué es lo que sigue o qué es lo que va a hacer en ese momento. Reacción de objetos según escenarios, de manera dice que se logre una variación de los objetos presentes de cada uno de los niveles y la que es la creatividad. Entonces, creo yo que el planteamiento que se hizo de todos los proyectos, pues sí se ha tomado en cuenta, ¿verdad? Todos estos aspectos, pero la cosa es ya ponerlo en, en el programa como tal. Entonces, tienen que tener ese cuidado y tienen hasta el domingo 17 de enero a las 10 de la mañana. Entonces, el 17 de enero, nosotros retomamos actividades el 9, ¿verdad? El 9 con ustedes estaríamos en tutoría de análisis. Y como aquí les está diciendo, hasta el domingo 17 de enero, o sea, el domingo 17 de enero, ustedes antes de las 10 de la mañana lo tienen que haber subido, porque la defensa es este domingo a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, tengamos claro eso. Entonces, tienen justo hasta el domingo el domingo 17 de enero a las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana, es que ustedes van a defender el proyecto. Y con respecto a la defensa del proyecto, recuerden que ese es el laboratorio 6, ¿verdad? El laboratorio 6 no vamos a tener nosotros, aquí tenía este sitio que también habla sobre lo que son las listas, y aquí va explicando lo que son los bloques. Este es otro que les voy a mandar también a lo que es el grupo, porque aquí va también explicando lo que son los bloques que están dentro de lo que es el grupo de instrucciones de la lista. Ok, pero como les decía con lo del proyecto, nos vamos a poner de acuerdo en el WhatsApp, porque tienen que estar presentes las dos personas si lo han hecho en pareja, o tienen que estar, si solamente es uno, ¿verdad? Pues entonces solamente uno, pero sí tienen que estar presentes a la hora de la defensa. Entonces, para aquellos que trabajan o algo por el estilo, pues ahí sí les voy a pedir que o pidan permiso o un momentito, ¿verdad? Porque recuerden que la defensa no es de que van a estar ustedes desde las 10 hasta las 12. Por ejemplo, si Brenda tiene problemas de conectarse digamos, en toda la jornada, pues podemos quedar a qué horas podrían defender, pero tienen que estar los dos, tanto Brenda como Walter.
Y así el resto del grupo, si lo han hecho en parejas, pues tienen que estar las dos personas, ¿verdad? Conectadas, o si solamente es uno de ustedes, pues solamente uno, pero sí tienen que estar a la hora de lo que es la defensa porque tienen que ejecutar el proyecto y demostrar, ¿verdad?, qué es lo que hace y qué es lo que ustedes han hecho y dar la explicación, pues, necesaria para poder evaluarles lo que es el proyecto. La rúbrica, vamos a ver la rúbrica que tiene lo que es el proyecto. Bueno, lo primero que funcione, ¿verdad? La interfaz gráfica, que es clara, tiene estructura, se adapta a los contenidos del programa para cuarto grado. La originalidad y la creatividad, ahí esa sí va a depender de ustedes. El proyecto dice denota los siguientes aspectos: utiliza más de 5 variables, la comprensión avanzada de lo que son los bloques y los procedimientos. Acuérdense que los bloques son los como grupos de instrucciones, ¿verdad?, que van dentro de un mismo objeto. Utiliza apropiadamente y posee estructuras de control. Los de control pues son las condicionales. Posee como mínimo 3 niveles, eso pues ya lo dijimos, ¿verdad?, que debe de ir. Lo que son las listas. Posee más de 5 vidas, ojo aquí, ¿verdad? Para ustedes, posee más de 5 vidas, las cuales se pueden restar durante el transcurso del juego. Al momento de llegar a 0, pues las vidas, todo el juego se debe detenerse. Hay comunicación, eso de las variables, pues ya se dijo ahí arriba. Lo de la comprensión también, 3 niveles, eso ya se dijo. El proyecto evidencia los siguientes aspectos. Estos son las ponderaciones, ok. Luego, pensamiento computacional. El proyecto evidencia 3 o más características del pensamiento computacional: recopila datos, analiza datos, representa datos. Entonces, estas son las cuestiones que ustedes deben de considerar, ¿verdad?, para lo que es el pensamiento computacional. Inclusive cuando ustedes estén defendiendo o presentando, porque en realidad no es defensa, es presentación de lo que es su proyecto, ustedes pueden retomar esto. Mire, nosotros para recopilar datos hicimos esto, la forma en que lo analizamos fue esto, lo representamos y así, ¿verdad?, tomando en cuenta cada uno de los aspectos que tiene la rúbrica para poderse elegir considerando, porque si ustedes solamente lo ponen a funcionar y no me explican, posiblemente yo no voy a lograr captar, ¿verdad?, en dónde o cómo es que ustedes han logrado abordar cada uno de estos aspectos. Luego dice la puntualidad, si subió el archivo en el tiempo que se les indicó. Presentación, demuestra y menciona la asignatura mencionada junto con las unidades y contenidos. O sea, la presentación es en sí, ¿verdad?, el ambiente que ustedes le van a dar a lo que es el juego como tal. El dominio del tema es lo que yo les estaba diciendo, que ustedes deben de ir explicando de una forma pues bastante clara y coherente cómo es que realizaron lo que es el programa. La oratoria es que tiene buen tono de voz, y si se les hace alguna pregunta, pues si responden, ¿verdad?, cada una de las interrogantes. Entonces, si se fijan, la evaluación, si bien es cierto, puede ser que vayan en parejas, pero en esta parte que está acá puede ser individual, porque si están en parejas puede ser que uno de ustedes responda en una forma pues bastante clara, pero el otro se quede que se le trabe, ¿verdad?, ahí lo que es la respuesta. Entonces deben de practicar, ¿verdad?, cómo es que van a exponer lo que es el desarrollo de su proyecto. Ok, ¿preguntas? No, No, dígame, solo que creo que ya se me fueron las vacaciones haciendo esto. ya hablo ganas de llorar, mi amor. No, fíjese que yo creo que cuando uno ya se apropia de la idea que ustedes tienen, ya se puede trabajar más fácil.
Entonces, hasta se emociona usted, se empila con las cosas que está haciendo. Entonces, sí es cierto. Fíjense que le voy a confesar algo. Yo Scratch nunca lo había usado. Lo había oído mencionar, pero en realidad nunca lo había utilizado. Y cuando ya lo comencé a usar, sí, pues, o sea, bueno, hubo un día que me quedé creo que hasta como tipo 2 de la mañana practicando y hallándole cosas y yo, qué chivo este volado, pero, o sea, ahí es donde entra lo que les digo, uno se empila. Entonces todo esto Se hizo adicto. Sí, en realidad sí, fíjese, ya después me he puesto yo solita a estar inventando, pero sí es bonita la herramienta y lo más bonito es que ustedes aplican lo que es la lógica en una herramienta que no tiene nada que ver, ¿verdad? Con todos los lenguajes de programación, pero sí es bonito. La verdad es que para mí también es nueva esta aplicación. Nunca la había escuchado mencionar ni peor utilizado, pero me doy cuenta que para desarrollar lógica o para entrar al mundo de la programación, más que todo con los niños o los adolescentes, está más que magnífica. Uh-huh. Sí, inclusive yo la pienso poner en práctica el otro ciclo si es que me llegan a dar o me llegan a asignar lo que es lógica. Para nosotros en la universidad donde yo trabajo se llama algoritmos. Entonces, para que vayan ellos desarrollando lo que es la lógica y es una parte divertida y así como usted decía, es bonita porque lo pueden aplicar jóvenes. Y cuando la gente está cursando la carrera de informática, llevan algoritmos en el primer ciclo, entonces están recién salidos, ¿va? No están bien cociditos todavía, entonces ahí es donde se puede amoldar lo que es el pensamiento que ellos deben de tener con lo que respecta a lo que es la lógica. Bueno, como les mencionaba, salimos de vacaciones, regresamos el 9, ¿verdad? El 9 tendríamos con ustedes la tutoría última de lo que es análisis y el siguiente fin de semana, el 17, ustedes tendrían que estar entregando lo que es el proyecto. Sin embargo, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier conflicto existencial, vea que tengan ahí con lo que es la herramienta, pues no hay ningún problema, me escriben y nos conectamos, así como nos conectamos con Brenda la vez pasada. Entonces, y podemos ver ahí qué es el problema que tienen y ver cómo se les puede ayudar para que salgan del bache. Excelente, excelente. Ya vamos a estar molestando entonces. Sí, no hay ningún problema, solo me avisan y vemos, ¿verdad? Y cómo podemos colaborarles. Entonces, que tengan una muy, pero muy feliz vacación, aunque no van a ser tantas vacaciones que digamos, porque sí hay bastante trabajo, pero saben, hay que verle el lado positivo. Van a tener tiempo para poder completar todas las actividades que tienen que, que realizar, ¿verdad? Y Sí, esperemos, gracias, ingeniera, porque sí nos va a tocar mucho trabajo esta vez. sí, no, sí les va a tocar bastante, les va a tocar bien pesado. Perdón, y esta entrega de este laboratorio siempre es para el día domingo, ¿verdad? Espérenme, le vamos a ver. Ahorita le digo. Laboratorio 5, creo que es hasta en enero. Acá está. Fecha de realización, no, hoy es 20. Hoy es 20. Pues lo dice aquí. Vamos a ver en la plataforma. Acá está. Este es el proyecto. Domingo 10 de enero. Este laboratorio. Gracias. Hoy sí Ok. nos dieron más tiempo. Le Sí. apuesto que en enero a las 10 de la noche lo vamos a estar subiendo.
No, no sean así, traten de hacerlo. Fíjense que prácticamente ya va solucionado. Cabal, en las 11:55. Sí, cabal, y después ahí está, mire, fíjense que ya no Sí, me lo se me alcanzó a cerró. subir, vea, ajá. Entonces, no, Te, traten de te- hacerlo. te lo puedo enviar por correo, dije. Ajá, no, nada. Tienen suficiente tiempo para entregarlo. Sí, tiene razón. Vamos a Voy a hacer tratar eso de hacerlo primero por Navidad. Como regalo de Ajá, Navidad lo voy a hacer. vaya, para, está bien. para la actividad del año nuevo, dice. Dios guarde, no, no, Para no. no tener deudas para el otro año. Sí, cabal, eso está bueno. Nos vamos endeudados con la universidad. Va, entonces ahorita yo les estoy mandando al grupo los documentos que les estaba mostrando allí sobre lo que es el manejo de lo que son las listas y les voy a mandar también el enlace, este enlace que tengo acá, que también hay información de lo que es el manejo de listas, ¿verdad? Para que tengan allí material para poder desarrollar lo que es el, el laboratorio. Ok, si no hay más. Ahí vamos a hacer la lucha, algo vamos a presentar, va Brenda. Ya va a ver que este proyecto va a ir poderoso. Vaya, más les vale. Más les Sí, vale. ya nos dio una idea, ya nos dio una idea. Yo sabía que cuando Sí, leí el laboratorio dije yo aquí nos va a dar una gran idea para el proyecto. Primeramente Dios que le sepamos formar a nuestra idea. no, ya van a ver que sí. Es, por eso les